7:18 de la mañana, el gobierno de Perú declara emergencia sanitaria por riesgo elevado de brote de poliomielitis y sarampión en 12 departamentos y en una provincia del país, entre los que figuran Lima y Callao, donde se iniciará una campaña para vacunar a 2,5 millones de niños menores de 5 años contra estas enfermedades. La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el diario oficial El Peruano. Bueno, esto es muy importante para la región, no solamente para Perú, y yo lo inserto dentro del llamado, la advertencia que hace la propia Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que podrían venir situaciones de salud mucho más complicadas o mortíferas de lo que ha sido la pandemia del COVID-19. Y entendiendo que muchas veces la salud no tiene fronteras, hemos contactado desde Lima, Perú, a Omar Neira, doctor en salud pública, máster en docencia e investigación. Doctor Neira, qué gusto poder contar con usted en la mañana de hoy. Gracias por su tiempo. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer de conversar contigo, Eduardo. ¿A qué obedece un brote de poliomielitis y sarampión cuando uno entiende que en estos procesos la prevención es muy importante? La vacunación, por ejemplo. Esto se debe principalmente a que las tasas de inmunización con las vacunas para sarampión y polio en los últimos 3 años cayeron importantemente. Por algún motivo poco explicable, a pesar que teníamos una pandemia compleja, pero el personal sanitario está adaptado y está entrenado para este tipo de eventos. Se dejó de vacunar a los niños durante 2 años, por el 2021 y parte del 22. Y como consecuencia de ello, cuando tú tienes tasas bajas de inmunización, el riesgo para ciertas enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas aumenta, ¿no? Sobre todo cuando tienes poblaciones migrantes importantes que ya venían con brotes, tienes un riesgo. Y entonces, la razón por la que, en mi opinión, inadecuadamente se declara un estado de emergencia, pero sí se debe fortalecer la inmunización, es lo que ha sucedido en Perú. Usted toca un tema muy importante porque es muy común y es la dinámica migratoria, que quizás en estas situaciones complica las cosas, ¿verdad? Es correcto. La dinámica migratoria, cuando es fundamental e importante, como la que tenemos hoy, sobre todo con compatriotas tuyos, que son la migración venezolana que viene a la región hacia el sur, estos fenómenos de ciertas enfermedades, cuando hay bajas tasas de inmunización o movimiento, se produce un riesgo mayor. Pero independiente de ello, si tú dejas de vacunar, como se ha hecho una magnitud durante la COVID-19, el riesgo es muy, muy, muy grande. Sobre la base de la experiencia que nos va dejando el COVID-19 y todo lo que pudimos ver cuando constatamos incluso que la salud, que la ciencia de la salud puede estar permeada, como todo, por el poder político. Eh, ¿Cuál cree usted es el panorama que se nos presenta con esta declaratoria de emergencia que hace Perú con la poliomielitis y sarampión? Porque como yo decía al comienzo, a veces la salud no tiene frontera, no es susceptible de ser cercada, ¿no? Definitivamente. Eh, Eso lo hemos visto en la pandemia de la COVID-19, lo estamos viendo en dengue, y si se presenta un brote importante en alguno de nuestros países o en Perú con sarampión, ¿no? Esto con la migración importante que existe de ida y vuelta en la región, el riesgo es para toda la región, definitivamente. Y por eso es un trabajo que se debe coordinar a nivel de todos los países de América del Sur para poder controlar como lo hemos hecho en las décadas anteriores. Al tener buenas tasas de inmunización, controlamos este problema, ¿no? Aunque resulten familiares estos conceptos como la poliomielitis y sarampión, los venimos escuchando desde niños, ¿nos podría recordar
las consecuencias, las características de cada uno de estas situaciones de salud? Claro que sí. A ver, primero precisar que en la región, y por lo menos en Perú, son dos enfermedades que prácticamente habíamos erradicado. El caso de la polio desde los años 80 no teníamos casos. Es una enfermedad que se presentaba básicamente como una enfermedad discapacitante, una enfermedad, digamos, muscular. eh, que en el contexto de los años 80 hacia atrás, habían muchos casos de los niños. Hoy vemos adultos con secuelas de ello, ¿no? Entonces, digamos, es un virus que básicamente afecta el sistema nervioso central, la médula espinal, y hace que pues tenga incapacidad de extremidades, no puede mover extremidades el paciente, es como una parálisis, se podrían recuperar, pero digamos, ese era el principal fenómeno, digamos, o síntoma o signo que podíamos apreciar. En caso de sarampión, nosotros posteriormente, la polio se pudo manejar con mayor con mayor antelación, pero la sarampión, pero también sarampión hemos venido controlando de forma adecuada. Habían casos en el mundo, pero digamos, como tal, esta afecta principalmente a los niños. Claro, la transmisión de sarampión es altísima, altísima, y entonces es por eso que el brote de sarampión puede ser, digamos, importante. Y acá los síntomas son como cualquier otro virus, fiebre, un problema, se confunde con un problema respiratorio, pero acá el signo característico es el sarpullido y unas manchas blancas diminutas, ¿no? Digamos, esas son, digamos, las características importantes de sarampión. Bueno, doctor, muchísimas gracias por orientarnos. Esperemos que Perú salga adelante lo antes posible en medio de esta emergencia de poliomielitis y sarampión, emergencia sanitaria. Vamos a estar muy pendientes. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias, que estén bien. Omar Neira, doctor en salud pública, máster en docencia e investigación desde Lima, Perú. Este programa de verdad que tiene una capacidad de convocatoria admirable. Somos mucho más que un informativo. Somos una revista informativa, amena, versátil, muy dinámica. Volveremos.